En esta noche queremos en primer lugar repasar lo que estudiamos anoche. Y quisiera invitarles a abrir sus Biblias conmigo al libro de Apocalipsis, el capítulo 6. Apocalipsis, el capítulo 6. Y vamos a repasar lo que estudiamos anoche. Anoche procuramos estudiar los primeros 3 sellos. No fue fácil, porque las tijeras estaban trabajando a toda velocidad. Pero pudimos terminar por lo menos sin mucho detalle los primeros 3 sellos. Yo quiero decirles, cuando yo digo las tijeras, yo estoy bromeando. Yo aprecio mucho al pastor Alvis y yo sé que tenemos que terminar a cierta hora porque los muchachos tienen que venir a jugar para que quemen sus energías y duerman. Por 6 años trabajé con los jóvenes en New Jersey, en el campestre. Así que yo sé muy bien cuál es la situación por la cual está pasando el pastor Torres. Y dicho sea de paso, el pastor Torres y su gente han hecho un trabajo muy, muy bueno en este campestre. Todo ha estado maravilloso. Así que no hay ninguna queja. El año pasado me quejé de unos ronquidos, pero este año ni eso. Me dio un buen compañero de cuarto. Ok, esta noche vamos a procurar cubrir el 4º sello, el 5º sello y la primera parte del 6º sello. Va a ser difícil porque tenemos que comparar muchos versículos de la Biblia, pero vamos a hacer todo lo posible. Si no, mañana vamos a tomar un ratico al comienzo del tema, para terminar por lo menos el 6º sello. Volvamos otra vez a Apocalipsis, el capítulo 6, y vamos a captar la secuencia que tenemos. Vamos a leer en el versículo 1. Y miré cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales, es decir, 4 seres vivientes, diciendo como una voz de trueno: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco. ¿Qué representa el caballo? No, el caballo no representa pureza. Representa lucha, batalla. Recuerden el texto que leímos del Salmo 45, que va a conquistar en verdad y humildad. ¿Recuerdan? ¿Y el caballo de qué color? Blanco, que significa que el poder representado que está conquistando es un poder ¿qué? Puro, limpio, exactamente. Y luego dice que el que estaba sentado sobre él tenía un arco. ¿Y qué está tirando con el arco? Flechas, saetas. ¿Y a dónde está tirando las saetas? Está tirando al corazón del enemigo. Y ustedes dicen, bueno, pero un momentico, ¿cómo vamos a matar a alguien con la flecha del evangelio? Sí, hay que matar el yo, para que resuciten a novedad de vida. Eso dice la sierva de Dios en el libro Evangelismo. Tenemos que tirar la flecha de la verdad y que penetre hasta el corazón. Es decir, que la verdad debe llegar hasta el alma. Ustedes saben que la espada del Espíritu, dice en Hebreos el capítulo 4, que penetra hasta partir el alma. Y todo el ser se menciona allí. No estamos hablando de matar a nadie, sino de la conquista del Evangelio. Y luego dice que tiene una corona. ¿Qué representa la corona? Victoria. Y dice que salió victorioso para que también venciese. ¿Qué representa el caballo blanco? En la historia de la iglesia, ¿qué representa el caballo blanco? Y todo lo que hemos escrito. La iglesia, ¿cuál? ¿La de Esmirna? No. ¿Cuál iglesia? Esta es la iglesia de Éfeso, la iglesia ¿qué? Apostólica, ¿verdad? La iglesia que salió para conquistar. Se levanta derramamiento de sangre, persecución, y se quita la paz de la tierra, y que se maten unos a otros, y fuele dada una grande espada. Es decir, que cuando la iglesia conquista con el poder de Cristo el territorio del enemigo y empieza a restarle súbditos, ¿qué hace Satanás? Despierta contra la iglesia ¿qué? Persecución, y empieza a derramar la sangre de la iglesia que está conquistando su reino.
¿Están entendiendo? ¿Cuál capítulo del conflicto de los siglos leemos con el segundo caballo? Se titula La fe de los mártires, que es el capítulo 2 del conflicto de los siglos. Y saben que el capítulo 1 habla de la destrucción de Jerusalén. Y yo estoy convencido que la primera trompeta representa la destrucción de Jerusalén. Pero no vamos a hablar de eso aquí. Estoy todavía estudiando las trompetas, analizándolas. Y cuando termine la investigación voy a preparar una serie sobre las trompetas. Ahora, leímos entonces la fe de los mártires, el capítulo 2 del conflicto de los siglos. Luego noten el tercer sello. Dicho sea de paso, ¿cuál iglesia va con el segundo caballo? La iglesia de Esmirna. ¿Qué se enfatiza en la iglesia de Esmirna? ¿Qué se menciona constantemente en la iglesia de Esmirna? Muerte, ¿verdad? Jesús se presenta como el primero y el último, el que estuvo muerto y que vivió. Es decir, le está diciendo a la iglesia de Esmirna, no se preocupen de que lo maten. A mí también me mataron. Y yo volví a vivir. Y por lo tanto dice, el que venciere, yo le daré la corona de la vida y no será tocado, ¿por qué? Por la muerte segunda, porque resucitará. Además, la palabra Esmirna significa mirra agridulce o mirra fragante que se usaba para embalsamar a los enfermos, a los muertos. Es decir, queridos hermanos, que la iglesia de Esmirna es lo mismo que el caballo rojo. Representa la época de persecución de la iglesia cuando los hijos de Dios eran muertos. Ahora vamos al tercer caballo, o al tercer sello. Versículo 5. Y cuando él abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo que, negro. ¿Pudo Satanás destruir la iglesia persiguiéndola? Según vimos anoche. ¿Qué pasó cuando la persiguió? Creció más todavía, ¿verdad? Porque la persecución fortalece a los hermanos y se unen para permanecer fieles a Dios. Es decir, que Satanás no pudo destruir a la iglesia bajo el segundo sello, con la persecución. Y por lo tanto, ¿qué hace Satanás bajo el tercer sello? El tercer caballo. Infiltra y trae ¿qué dentro de la iglesia? ¿De qué color es el caballo? Negro. ¿Qué representa el negro? Tinieblas. ¿Y qué es lo opuesto de las tinieblas? ¿Y qué es luz, según la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué es lo que escasea en el tercer sello? El pan. ¿Y qué es pan? La palabra de Dios. Fíjense que no hay luz ni hay pan. La palabra de Dios está perdiendo su lustre y está penetrando a la iglesia, ¿qué cosa? Oscuridad y tinieblas. El caballo negro. Ahora ustedes recuerdan que hablamos de Balaam. ¿Cuál iglesia cuadra con el tercer sello? ¿Recuerdan? La iglesia de Pérgamo. ¿Cuál es el problema con la iglesia de Pérgamo? ¿Qué está en la iglesia de Pérgamo? ¿El qué? El trono de Satanás. La iglesia de Pérgamo, ¿qué época de la historia representa? Antes de la Edad Media. Antes de la Edad Media. Representa el tiempo de Constantino desde el año 313 hasta el año 538, cuando penetraron a la iglesia terribles errores. La inmortalidad del alma, el domingo, la adoración a los santos y cosas semejantes a estas. Y empezó a opacar y a esconder, ¿qué cosa? La luz de la verdad de Dios como se encuentra en la Sagrada Escritura. ¿Y a quién le dio el trono? La iglesia de Pérgamo. A Tiatira. Es lo mismo que en Apocalipsis 13, el dragón le da su trono. El dragón es Roma imperial, porque ese es el que se paró al lado de la mujer para matar a Cristo. Ese es el dragón, es Satanás, pero también es Roma imperial. ¿A quién le da Roma imperial, la Roma de Constantino y sus sucesores, el trono? A la bestia. Y el papado, el periodo del papado es la iglesia de ¿qué? De Tiatira. Que nos lleva ¿a cuál caballo? Al cuarto caballo.
Dicho sea de paso, ¿cuál capítulo del conflicto de los siglos va con el caballo negro? Una era de tinieblas espirituales. ¿Ustedes creen que todo esto es coincidencia? La hermana White está ampliando, ¿qué cosa? Los sellos. No hay duda alguna. Ahora, dice también que en el periodo del caballo negro, que es lo mismo que Pérgamo, dice que imperaba en la iglesia de Pérgamo la doctrina ¿de quién? De Balaam. ¿Por qué se menciona Balaam? ¿Quién quiere decirme? Ah, ¿y eso fue lo que pasó? ¿Qué trató de hacer Satanás bajo el segundo sello? Perseguir a la iglesia desde afuera, destruirla desde afuera. ¿Eso fue lo que trató de hacer Balaam? ¿Tuvo éxito? No, porque la iglesia conservaba su ¿qué? Su pureza. Así que ¿qué hizo Satanás con la iglesia, con el tercer sello, con la iglesia de Pérgamo? Introdujo la oscuridad. ¿Y qué sucedió en los tiempos de Balaam, cuando él no pudo destruir al pueblo de Israel desde afuera? Maldecirlo desde afuera. ¿Qué hizo? Balac vino e infiltró las mujeres, de tal manera que Dios ya no podía proteger al pueblo. ¿Ven la conexión? Fíjense, lo resumí en 10 minutos. Podría haber predicado el sermón en 10 minutos anoche, pero entonces no hubiéramos leído todos los versículos tampoco. Ahora vamos a hablar del cuarto sello. Muy interesante. Vamos a leer el capítulo 6 y el versículo 7. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo que amarillo. Déjenme preguntarles, ¿qué representa el color amarillo? ¿De qué color se pone un muerto? Amarillo, exactamente. Y una persona que está bien enferma también se pone amarilla, ¿verdad? Pálida. Algunas versiones traducen que era un caballo pálido, porque la palidez y el amarillo es el color de la muerte. Ahora seguimos leyendo. Y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte. No hay que especular en cuanto al color amarillo. Y dice, el infierno le seguía. Esa no es una buena traducción. La palabra infierno allí es Hades. Y el Hades en el Nuevo Testamento es equivalente a la palabra Sheol en el Antiguo Testamento, que aparece 65 veces en el Antiguo Testamento y se traduce sepulcro. Es decir, que el Hades es el sepulcro. ¿A dónde echan a una persona después de morir? Pues lo meten al sepulcro. Ahora surge la pregunta, antes de terminar de leer este versículo: ¿quiénes son muertos bajo el cuarto caballo? ¿Ah? ¿Quiénes son muertos bajo el cuarto caballo? ¿Qué significa el hecho de que dice que tenía por nombre muerte y el sepulcro le seguía? ¿Qué pasó con aquellos que se oponían a la apostasía que había entrado a la iglesia, a la oscuridad que había entrado a la iglesia? Eran ¿qué? Perseguidos y matados. Ahora, escuchen bien lo que voy a decir. Cuando hay oscuridad y falta de pan, ¿qué viene como resultado? Cuando no hay pan, y cuando no hay luz, si dura suficiente tiempo, ¿sí qué pasa finalmente? A ver, ¿qué pasa si no hay luz y si no hay pan? Toda la creación, ¿qué? Se muere. Ahora fíjense, bajo el tercer sello hay oscuridad y escasea ¿qué? El pan. Y como resultado, en el cuarto sello, el cuarto caballo trae ¿qué cosa? Trae la muerte espiritual a la iglesia. Pero ahora escuchen lo que voy a decir.
Cuando la iglesia muere espiritualmente, ¿saben lo que hace la iglesia? Persigue a aquellos que no hacen lo que la iglesia dice. ¿Sí o no? ¿Con qué se unió la iglesia, esta iglesia representada por el cuarto sello? ¿Con quién se unió? Se unió con el Estado. Es decir, se unió con el poder político para hacer ¿qué cosa? Para perseguir y matar a todas las personas que no hacían lo que la iglesia decía. Es decir, que cuando la iglesia pierde su espiritualidad, ya no conquista el reino de Satanás, y entonces se une con el Estado para que el Estado obligue a la gente a vivir en armonía con los errores que enseña la iglesia. Déjenme preguntarles, ¿eso va a pasar de nuevo? ¿Están penetrando horrores de errores a la iglesia hoy en día? No estoy hablando de la iglesia adventista ahora, estoy hablando de las iglesias, del protestantismo y el catolicismo. ¿Han entrado terribles errores? Y sin embargo les pregunto, ¿la iglesia católica están perdiendo tremenda cantidad de miembros? ¿Sí? ¡Oh, tremendo! ¿Y está preocupada la iglesia católica? ¿Y qué va a hacer para conquistar a esta gente? ¿Enseñar la verdad? No, ¿qué va a hacer según la Biblia? Se va a unir con el poder político para hacer ¿qué cosa? Para oprimir y perseguir y obligar al pueblo de Dios a portarse bien. Ahora, como ellos quieren, ahora fíjense, ¿a cuál iglesia equivale el caballo amarillo que trae la muerte a los fieles y que trae la muerte espiritual a la iglesia? La iglesia de Tiatira. Ahora vamos a ver en cuanto a Tiatira, vamos a ver algunos detalles en cuanto a Tiatira. Dicho sea de paso, ¿qué esperarían ustedes encontrar en el espíritu de profecía después del capítulo Una era de tinieblas espirituales? Bueno, no, eso lo encontramos antes, la fe de los mártires, es la persecución bajo la segunda iglesia por Roma imperial. Pero luego, cuando entra la oscuridad, ahora viene una persecución ¿por quién? Por Roma papal. Eso es lo que enseñan las profecías. Ahora surge la pregunta entonces, después de hablar de una era de tinieblas espirituales, que es el periodo de Constantino hasta el año 538, ¿qué esperaríamos conseguir en el espíritu de profecía? Esperaríamos que ella describiera el periodo de la supremacía ¿qué? Papal. ¿Y saben que eso es exactamente lo que hace la sierva de Dios? Déjenme decirles que la hermana White, inmediatamente, escuchen bien, después del capítulo Una era de tinieblas espirituales, procede a hablar de las persecuciones contra los fieles hijos de Dios en los siguientes lugares. Y no les voy a dar las páginas, porque los vuelvo flojos. Entonces ustedes tienen que ir al conflicto y buscarlo. Ella habla, fíjense, después de ese capítulo, habla de las persecuciones del papado cuando se une con el Estado contra los mártires en Bohemia, en Alemania, en Escocia, en España, en Francia, en los Países Bajos, en Suiza, la Inquisición y la masacre de San Bartolomé. ¿Coincidencia? No lo creo. Porque cuando la iglesia muere espiritualmente como resultado de la oscuridad y la falta del pan de Dios, de vida, en el tercer sello, el resultado es que ella, cualquier persona que está viva, también quiere hacer ¿qué cosa? También quiere que esté muerta. No puede soportar a nadie que predique en contra de los conceptos falsos que tiene la iglesia. Ahora, notemos la iglesia de Tiatira. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 18, y solo vamos a notar uno o dos detalles. Dice en el versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a latón fino, dice estas cosas. Yo he conocido tus obras, y caridad, y servicio, y fe, y tu paciencia,
y que tus obras postreras son más que las primeras. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a aquella mujer Jezabel. ¿Quién está en Tiatira? Jezabel. Ahora entonces tenemos que hablar de quién, de Jezabel. Y para hablar de Jezabel, ¿a dónde tenemos que ir? Tenemos que ir al Antiguo Testamento. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. Jezabel vivió en los días de ¿cuál famoso profeta? Del profeta Elías. ¿Verdad? ¿Y con quién se unió Jezabel para extender su religión? Con el rey Acab. ¿Qué introdujo Jezabel a Israel? La adoración a Baal, quien era el dios Sol. ¿Mató Jezabel a los profetas de Dios? Lo dice en 1 Reyes 18:4, que ella mataba a los profetas de Dios. ¿Tuvo Elías que huir al desierto? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Coincidencia interesante, ¿no? ¿Y en el desierto fue sustentado? ¿Dios tenía un lugar preparado para él? ¿Y fue sustentado, sí o no? Claro que sí. Ahora fíjense los elementos. Esta mujer apóstata, Jezabel, se unió con Acab el rey. Unión de iglesia y Estado. Para imponer la falsa adoración. Introdujo la adoración al sol, el dios Baal, entre otras cosas. Mató a los profetas de Dios. Lo dice. Persiguió a Elías. Tuvo que huir al desierto. Dios lo sostuvo por 3 años y medio literales. Ahora, ¿ustedes creen que la iglesia de Tiatira el problema debe ser semejante? ¿Sí? Ahora yo les pregunto, hermanos y hermanas, ¿ustedes creen que Jezabel literalmente fue la que estuvo en la iglesia de Tiatira? ¿Está hablando esto literalmente? No, porque Jezabel se murió hace siglos. Muchos siglos antes de esto. Así que esta no es la Jezabel literal, porque la iglesia de Tiatira es simbólica. Ahora, ¿es simbólica de cuál periodo? A ver, ¿de qué periodo es simbólico el periodo de Jezabel? Del poder papal. Ahora, déjenme preguntarles, ¿cuánto tiempo dominó el papado? Tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuántos tiempos son esos? 3 años y medio, pero ya no literales, sino que simbólicos. ¿Tuvo que huir el Elías de Dios al desierto? ¿Cuál era el Elías de Dios? La iglesia, ¿sí? ¿Tuvieron que huir como Elías? ¿Tenía Dios un lugar preparado para ellos? ¿Alimentó Dios a su iglesia? ¿Sí o no? ¿Y qué representa Jezabel durante ese periodo? Se unió a Jezabel. ¿Qué es Jezabel? ¿Masculino o femenino? Una mujer. ¿Qué clase de mujer? Apóstata. ¿Qué representa una mujer en la Biblia? ¿Y una mujer apóstata? Fíjense qué fácil es interpretar todo esto cuando sabemos qué representan los símbolos. Es decir, que por 1260 años se iba a levantar una iglesia apóstata que iba a perseguir a los hijos de Dios. Durante 1260 años iban a tener que huir al desierto, pero Dios iba a sostener a su iglesia y proteger a su iglesia, mientras que esta iglesia apóstata se iba a unir con el Estado e iba a introducir el día del sol como el día de reposo. ¿Saben lo que representa entonces el caballo amarillo? Representa la muerte espiritual de la iglesia durante este periodo como resultado de la introducción de las tinieblas y la falta de pan en el tercer sello, y representa también el hecho de que como muere espiritualmente, entonces se levanta para unirse con el Estado para matar a aquellas personas que difieren de ella. Ahora, ¿el libro de Daniel dice lo mismo?
Vamos a leer en cuanto a este periodo para ver si en verdad esta iglesia mató a los hijos de Dios. Vamos a leer Daniel el capítulo 7 y el versículo 21 en cuanto a este cuernito pequeño que domina tiempos y la mitad de un tiempo, para ver si en verdad que este es el caballo de la muerte, que trae la muerte a los hijos de Dios. Ahora debe preguntarles, ¿qué pasa en el quinto sello? Los mártires están diciendo que ¿hasta cuándo tú no juzgas nuestra muerte injusta? ¿Bajo qué sello murieron los mártires? Están gritando en el quinto, ¿hasta cuándo no vengas y juzgas? Entonces, ¿cuándo murieron? En el cuarto. ¿Me están entendiendo? Porque ya en el quinto están muertos, están clamando. Lo cual significa que murieron durante el tiempo del caballo de la ¿qué? De la muerte, el caballo amarillo. Ahora fíjense lo que dice Daniel 7 y el versículo 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y ¿qué hacía? Los vencía. ¿Ustedes creen que eso era justo, que los vencía? ¿Ah? ¿Creen que era justo que los vencía? ¿Quiénes eran los malos? ¿El cuerno o los santos? ¿Quiénes eran los malos? ¿El cuerno o los santos? Entonces, ¿por qué ganó el cuerno y perdieron los santos? Ahora van a ver la conexión del quinto sello. Bajo el quinto sello los mártires van a decir, un momentico, Señor, ¿hasta cuándo tú no juzgas y vengas nuestra sangre de los que derraman nuestra sangre? ¿Están entendiendo la conexión? Ahora fíjense lo que dice. Dice que hacía guerra contra los santos y los vencía. Noten el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo. Y a los santos del Altísimo que quebrantará. ¿Qué iba a hacer con los santos? Quebrantarlos. Y pensará en mudar los tiempos y la ley. Y entregados serán en su mano. ¿Cuánto tiempo? ¿Este es el periodo de Jezabel, sí o no? Sí, por tiempos y la mitad de un tiempo. Fíjense que la hermana White tenía razón en la secuencia que da en su libro, El conflicto de los siglos. Ahora, noten lo que dice en Daniel 8:24, en cuanto al mismo cuernito. Dice en Daniel 8 y el versículo 24, en cuanto a este cuerno, dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, ¿y qué? Y prosperará. ¿Le iba a ir bien al cuerno? Sí. Y hará arbitrariamente y destruirá fuertes, ¿y a quiénes? Y a los santos. ¿Ustedes creen que eso fue justo? ¿Cómo es que un Dios justo permite que los santos pierdan y que los malos ganen? Este es el reclamo de las almas en el quinto sello. Están diciendo, Señor, pero un momentico, ¿cómo tú permites que este cuernito, que esta mujer Jezabel, que se une con los reyes de la tierra, nos mate y nos mande al sepulcro? ¿Comprenden? Ahora fíjense lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 7. Apocalipsis 13 y el versículo 7. Fíjense, otra vez se repite lo mismo, pero ahora no es el cuerno pequeño, sino la bestia. Dice aquí en Apocalipsis 13:7, y le fue dado hacer guerra contra los santos, ¿y qué? Y vencerlos. ¿Le fue bien al cuerno? ¿Le fue bien a la bestia? Claro que sí, le fue bien. ¿Había justicia en eso? No, ninguna justicia. Por lo menos hasta ese momento no. Y por eso los mártires claman a Dios. Y le dicen a Dios, ¿hasta cuándo tú permites que pase esto? Recuerden entonces que Pérgamo le dio su trono ¿a quién? A Tiatira. Y Tiatira siguió el despotismo del dragón en su seno. Ahora, ¿saben cómo hacía la Inquisición en España? Para que ustedes puedan entender lo injusto de esto. En la Inquisición de España, cuando traían a un individuo que iban a martirizar, lo vestían con un manto que tenía bordados diablos.
y le ponían un gorro como un cono, y también en ese gorro como un cono se encontraban pintados diablos. Es decir, que este santo estaba siendo entregado en manos del demonio, en manos del diablo. ¿Quiénes eran los diablos? Los que lo estaban matando. Pero humanamente hablando, ¿quién parecía estar bien y quién parecía estar mal? Parecía estar mal con Dios el mártir y bien con Dios los otros, porque Dios no libró a los mártires en ese momento. Sufrieron la muerte. Entonces, obviamente, hay una ¿qué? Hay una injusticia que necesita enderezarse y necesita corregirse. Ahora, fíjense, nuevamente yendo a Apocalipsis 6, y vamos a notar la última parte de este cuarto sello. Y cuando él abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y ve, y miré, y he aquí un caballo amarillo. ¿Ya entienden qué es el caballo amarillo? Es el tiempo de Tiatira, de la muerte espiritual de la iglesia durante la Edad Media, y como la iglesia murió, persigue a aquellos que están vivos espiritualmente. Y dice, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el sepulcro le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Fíjense que la destrucción no iba a ser ¿qué? La destrucción de los mártires, la muerte no iba a ser total, solo parcial en esta época de la historia. Y luego dice, para matar ¿con qué? Con espada, con hambre y con mortandad, es decir, con pestilencia, es lo que está diciendo, y con las bestias de la tierra. Los métodos que se iban a usar para inmolar y destruir a aquellos que no concordaban con las enseñanzas de una iglesia apóstata. Ahora tenemos que comparar con esto Mateo el capítulo 24, y no hemos hecho mucha comparación con Mateo 24, porque nos tomaría mucho tiempo hacerlo, pero volvamos a Mateo 24, y vamos a leer el versículo 21 y 22, Mateo 24, 21 y 22, dice, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. ¿Cuál es esa gran tribulación o gran aflicción? O gran aflicción. Tiene una doble aplicación. Se aplica a la persecución de la Edad Media y se aplica a la persecución final. Y noten el versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Noten lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 309, sobre esto. La sierva de Dios, siempre en armonía con las Escrituras, aplica este periodo, página 309, este periodo de aflicción o de tribulación bajo Jezabel, bajo el caballo amarillo de la muerte, lo aplica al tiempo de la Edad Media. Note lo que declara, página 309. La persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1260 años. ¿Qué dice? La persecución contra la iglesia no continuó durante todos los 1260 años. Sigue diciendo, Dios, usando de misericordia con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Al predecir la gran tribulación que habían de venir sobre la iglesia, el Salvador había dicho, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Fíjense que la sierva de Dios coloca esto dentro del marco del cuarto caballo
y de la iglesia de Tiatira. Ahora tenemos que avanzar al quinto sello. Y para introducir el quinto sello, vamos a leerlo y luego vamos a ir al libro de Daniel. Ustedes dicen, bueno, pues estamos brincando de aquí para allá. Eso es lo que hay que hacer cuando estudiamos las profecías. Hay que buscar textos en las profecías afines, porque la hermana Guay dice que el complemento de Daniel es Apocalipsis. Hablan sobre los mismos temas. Uno se amplía al otro. Tenemos que estudiarlos juntos. Ahora fíjense lo que dice Apocalipsis 6, el quinto sello, y luego vamos a ir al libro de Daniel, el capítulo 8. Versículo 9. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Cuál era el cuarto caballo? ¿Y cómo se le llamaba? Muerte. ¿Y qué le seguía? ¿Qué le seguía después? El sepulcro. Ahora encontramos en el quinto sello, ¿qué cosa? Las almas de los que habían sido, ¿qué? Muertos. ¿Cuándo fueron muertos? ¿Qué significa habían sido muertos? Fueron muertos antes. Y podríamos inclusive incluir también a los mártires del segundo sello, del caballo rojo, ¿verdad? Porque ellos también reclaman justicia, de tanto el segundo como el cuarto sello. Ahora, note lo que dice. En el quinto sello, él ve debajo del altar las almas de los que habían sido muertos, especialmente bajo el cuarto sello. No se les ha hecho justicia, el cuernito se ha salido con la suya, ha prosperado, le ha ido bien, los venció. Inmediatamente hay algo raro aquí, porque los buenos pierden y los malos ganan. Ahora, ¿cuándo va a corregir Dios eso? Cuando Él venga, vamos a seguir leyendo. Cuando Él venga, ya lo ha corregido. Sigue diciendo, cuando Él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Por qué fueron muertos? Por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Es decir, que ellos fueron, ¿qué? Fieles a Dios. Fieles a Dios. ¿Por qué fueron perseguidos y muertos? Bajo el cuarto caballo. Porque fueron fieles, conservaron la palabra, dieron testimonio de Jesús. Mientras que la iglesia estaba muerta y en apostasía. Ahora, un detalle que no mencioné, pero lo voy a mencionar de paso en cuanto al cuarto caballo, el periodo de Tiatira. Este es el periodo también de los dos testigos. ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo profetizan los dos testigos en sacos y cilicio? 1260 días. ¿Y qué no cae durante su profecía? A ver, ustedes han leído Apocalipsis 11. ¿Qué es lo que no cae durante el tiempo de la profecía de los dos testigos que profetizan vestidos de saco y de cilicio? No cae lluvia. Déjenme preguntarles, ¿qué pasa cuando no cae lluvia? Viene hambre y ¿qué más? Muerte. Otra conexión. Hay que conectar Tiatira. Hay que conectar Daniel 7. Hay que conectar Apocalipsis 13. Y en un momento vamos a conectar Daniel 8. Este periodo. Es un periodo de mortandad, cuando no cae lluvia, cuando no hay pan, cuando hay oscuridad, cuando se une la iglesia y el Estado, cuando se introduce el domingo a la iglesia, cuando los que no cuadran con la iglesia son perseguidos y ultrajados. Y ahora fíjense lo que dice el versículo 10. Y clamaban en alta voz diciendo, primero son muertos, ¿verdad? Están muertos. Los mataron bajo el cuarto sello. Ahora ellos van a reclamar a Dios. Y clamaban en alta voz. ¿Cómo era que clamaban? En alta voz. Esto no es un llorito ahí chiquito. Ellos claman a Dios en alta voz, diciendo. ¿Diciendo qué? ¿Hasta cuándo? Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Fíjense, primero son muertos.
Luego se hace la pregunta, ¿hasta cuándo es que tú no vas a juzgar y vengar? Y luego Dios responde haciendo algo. ¿Qué hace? Versículo 11. Y le fue dado a cada uno ropa blanca. Y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta. Déjeme preguntarle, ¿esa palabra hasta indica algún periodo cronológico? ¿Tiene que ver con tiempo la palabra hasta? Ustedes reposen hasta. Eso es muy importante. Dice, hasta que ¿qué? Se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ahora fíjense, ¿cuántos grupos de mártires hay? ¿Cuántos grupos? ¿Son dos o son tres? Tres. ¿Dónde están los tres que yo no los veo? ¿Ah? ¿Ustedes ven tres? Yo no veo sino dos. Vamos a leerlo de nuevo. Puede ser que ustedes ven algo que yo no veo. Puede ser que yo aprenda algo esta noche. Porque siempre aprendo de toda la gente, no me estoy burlando. Yo aprendo, pero miren, dice, y les fueron dadas sendas o a cada uno ropa blanca. ¿A quién se le dio la ropa blanca? ¿A cuáles mártires? Los que murieron bajo cuál sello? Bajo el cuarto. ¿De acuerdo? Es el primer grupo de mártires. Les son dadas ropas blancas. Y fueles dicho que reposasen todavía un poco de tiempo, es decir, aquí se le dan ropa blanca, reposan por un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Cuántos grupos de mártires hay? Dos. Los del pasado y los de qué? Y los del futuro. Ahora vamos a Daniel 8. Tenemos que interpretar muchas cosas en este pasaje. Tenemos media hora y vamos a correr ahora a millón. Daniel el capítulo 8. Y fíjense qué interesante Daniel 8. Tiene la misma secuencia. Daniel 8 y el versículo 12. Hablando del cuernito. Dice, y el ejército, bueno, vamos a leer el versículo 11. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció. Y por él fue quitado el continuo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército fuele entregado. ¿Qué es el ejército? No son los ángeles, porque al diablo, al papá no se le entregaron los ángeles. ¿Quién es el ejército de Cristo? La iglesia, su iglesia. Y el ejército fue entregado. Déjenme preguntarles, ¿la iglesia le fue entregada al cuerno pequeño? Aquí dice, el ejército fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. ¿Qué hizo el cuernito? ¿Pisoteó a los santos? ¿Le fue entregado al ejército? ¿Le fue bien? Ya leímos en Daniel 7 lo mismo, ¿verdad? Ahora noten el versículo 13. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo? ¿Ven alguna conexión? ¿Sí o no? Primero hay persecución, como bajo el cuarto sello, el caballo amarillo. Luego se hace bajo el quinto sello la pregunta que, ¿hasta cuándo? Durará la visión del continuo y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados. ¿Hasta cuándo se va a pisotear el santuario y los hijos de Dios, el ejército? Es lo mismo que dicen los mártires. Ahora, ¿qué respuesta les dio Dios? No se preocupen, yo les voy a dar sus ropas blanquitas y ustedes reposan por un tiempo hasta que se complete el número de los mártires. Ahora la pregunta es, ¿cuándo les dio Dios las ropas blancas?
¿Ah? ¿Cuándo se las dio? Déjenme preguntarles, ¿podía Dios darles ropas blancas sin examinar si las merecían? ¿Ah? A ver, dígame. ¿Qué tenía que hacer Dios para determinar que merecían ropas blancas? Tenía que juzgarlos. ¿Y cuándo comenzó el juicio? Ahora noten el versículo 14. Y él me dijo, hasta 2300 días, de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Es decir, al santuario se le hará ¿qué? Justicia. Yo les pregunto, ¿el Señor Jesucristo en el juicio examina los casos de sus hijos? ¿Los que fueron martirizados? ¿Y corrige las cuentas? Noten Daniel 7. Es que esto es tremendo. Cuando uno ve la correlación de todas las profecías, se queda uno maravillado. Por lo menos yo me quedo maravillado de ver la armonía de la Biblia y cómo el espíritu de profecía tiene una profundidad de percepción increíble. Ahora fíjense, capítulo 7 de Daniel, y vamos a leer, a ver, son varios, versículos 21 y 22. Daniel 7, 21 y 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos, 21 y 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Es lo mismo que el cuarto caballo? ¿Caballo de la muerte? Sí. Ahora, ¿qué claman los hijos de Dios? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo responde Dios? Con un juicio. ¿Dándoles qué? Ropa blanca. Ahora fíjense el versículo 22. ¿Hasta cuándo son ultrajados y maltratados? Hasta tanto que vino el anciano de grande edad. ¿Qué significa eso? Hasta tanto que vino el anciano de grande edad. ¿Está hablando de la segunda venida? No, señor. Noten lo que dice el versículo 9 del capítulo 7. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. ¿Qué significa entonces hasta que vino el anciano de grande edad? ¿Cuándo es que los casos de los santos se van a evaluar para Dios darles la recompensa que merecen? En el juicio. Pero ahora escuchen lo que sigue diciendo el versículo 22. Hasta tanto que vino el anciano de grande edad, y se dio el juicio a los santos. En realidad dice en hebreo, y se dio el juicio en favor de los santos del Altísimo. Es decir, que si se da en favor es porque los hombres lo dieron como en contra. ¿Qué hizo el cuerno con los santos? ¿Qué hizo con Juan Hus, por ejemplo? Que le dieron salvoconducto y luego lo violaron. El salvoconducto. Lo quemaron en la estaca, ¿verdad? ¿Ustedes creen que esto se puede quedar así? ¡No! ¿Cuándo se va a dar un juicio a favor? ¿Cuándo se empezó a dar el juicio a favor de los mártires? Hasta 2300 días y el santuario será purificado. Ahora fíjense también lo que dice Daniel 7 y el versículo 25 al 27. Fíjense que la misma secuencia. Daniel 7, 25 al 27. Y hablará palabras contra el Altísimo, este mismo cuernito. Y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en mudar los tiempos y la ley. Y entregados serán en su mano hasta tiempos y el medio de un tiempo. Pero ahora escuchen lo que dice. Empero se sentará el juez. ¿Hasta cuándo son los santos pisoteados? Hasta que se siente el juez. Y entonces, ay, con los que ultrajaron y maltrataron a los santos. Ahora los santos van a recibir, ¿qué cosa? Las vestiduras blancas.
que significa que están cubiertos con la justicia de Cristo, significa que sus casos están decididos ¿para qué? Para salvación eterna. Empero se sentará el juez y quitaránle su señorío. ¿A quién le va a quitar el señorío? Al cuernito, para que sea destruido y arruinado hasta el extremo, y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos les servirán y obedecerán. ¿Alguna conexión entre el cuarto y el quinto sello? ¿Sí o no? ¿Cuántos ven la conexión entre el cuarto y el quinto sello? Está clarito, ¿verdad? Ahora, hemos analizado solamente la primera etapa del quinto sello. ¿Sí o no? Hermana, que sea corta la pregunta, pues estoy aquí avanzando a millón. Por eso. ¿Y los mártires qué eran? Nadie sabe. Si la gente supiera, diría, a ver, el juicio empieza dentro de un año, voy a parrandear y a gozar mientras tanto. Dios sabe lo que hace. Ahora, ¿de cuál etapa hemos hablado hasta ahora? De los mártires que murieron. ¿Durante cuál periodo? Los 1260 años. Pero el quinto sello tiene otra etapa, que son los mártires que todavía escuchen bien, que todavía faltan por matar. Ahora, ¿cuándo serán esos mártires? A ver, ¿cuándo serán esos mártires? Todavía falta por completarse el segundo grupo para unirse al primero y formar un grupo. ¿Cuándo es esa persecución? Donde morirán mártires. Durante el tiempo de angustia previo. Y ustedes dicen, pastor, ¿usted tiene evidencia bíblica para eso? ¿Qué creen ustedes? Vamos a anotarlo. Vamos a Daniel 11. Y ustedes tendrán que aceptar algunas cositas aquí por fe. Los que no estuvieron en la reunión de jóvenes el año pasado, ahora tienen que conseguir la serie de cassettes con Juan Suárez, o tienen que aceptar lo que digo por fe. Porque yo no les puedo comprobar que el rey del norte es el papado al final de la historia. Y no les puedo mostrar en Daniel que recibió una herida mortal en el versículo 40, y la herida mortal se sanó y conquistó todo el mundo y empezó a reunirse para destruir a los hijos de Dios. Eso ya lo estudiamos el año pasado. Así que nada más les voy a mencionar. Noten Daniel 11 y el versículo 44. Mas nuevas del oriente y del norte lo espantarán. Las nuevas del oriente y del norte es el fuerte clamor del cuarto ángel de Apocalipsis 18. El mismo ángel del sellamiento de Apocalipsis 7. Porque el ángel de Apocalipsis 18 viene del cielo y el cielo es norte. Y el ángel del sellamiento de Apocalipsis 7 viene del oriente, de donde se levanta el sol. Apocalipsis 7 y Apocalipsis 18 están describiendo el mismo evento. La lluvia tardía, el sellamiento y el fuerte clamor. Ahora, ¿qué va a pasar cuando venga el fuerte clamor? Ya ustedes saben, la hermana White dice que el diablo con su sistema religioso se levantará para tratar de apagarlo. Va a pasar lo mismo que con el cuarto caballo. ¿Qué pasó con los hijos de Dios que querían conservar la verdad? Los mataban, los perseguían, los querían destruir, el papado. Pues les tengo noticias, el mismo papado va a hacer lo mismo otra vez. Versículo 44. Mas nuevas del oriente y del norte lo espantarán, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Y esta es la etapa final del papado. ¿Va a haber otra vez mártires? ¿Sí o no?
Aquí dice que sale para destruir y matar a muchos. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo es que esos mártires se va a fallar en favor de ellos? Sí. ¿Cuándo Cristo va a fallar en favor de ellos? Porque es que hay mártires hasta el mismo cierre de la puerta de la gracia. Entonces la pregunta es, ¿cuándo es que Dios va a recompensarlos a ellos con las vestiduras blancas? Porque recuerdan que les dio a los otros, a los de la Edad Media, les dio vestiduras blancas. Les digo, reposen por un tiempo hasta que los otros mártires mueran, y entonces entendemos por ende de que ellos van a recibir ¿qué? Vestiduras blancas. Ahora la pregunta es, ¿cuándo es que ellos son juzgados para recibir las vestiduras blancas? No. Daniel 12:1. ¿Tienen que ser juzgados ellos primero también? ¿Sí? Fíjense el versículo 1 del capítulo 12. Cuando el rey del norte sale para destruir y matar a muchos, y los mata, vamos a leer un momentico en Apocalipsis 20. En aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Qué significa el levantamiento de Miguel? El levantamiento de Miguel es el cierre de la puerta de la gracia. Ahora escuchen bien. Es decir, que Daniel 8:14 habla del comienzo del juicio. Y se le da la recompensa a los que murieron antes de eso. Daniel 12:1 habla de la conclusión del juicio y de la recompensa que recibieron los que murieron inmediatamente antes de eso. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Si están escritos en el libro, ¿fueron juzgados antes? Claro que sí. Ahora fíjense el versículo 2. ¿Qué va a pasar con todos esos mártires que murieron al final de la historia? Todos esos mártires que fueron inmolados por el nuevo sistema, por el sistema papal, por la Babilonia espiritual. ¿Qué va a pasar con ellos? La resurrección especial. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. ¿Quiénes son esos que están en el polvo de la tierra? Los que murieron en el mensaje del tercer ángel y los mártires, que fueron martirizados al final de la historia. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, ¿qué? Estaban reposando antes, ¿no? ¿No? ¿Y ahora qué? Si estaban reposando, durmiendo, ahora hay que ¿qué? Hay que despertarlos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y ahora escuchen las vestiduras blancas. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahora hablemos un momentico de ese último grupo. Capítulo 20 de Apocalipsis. Ustedes recuerdan que en Apocalipsis, vamos a leerlo otra vez, el quinto sello. Apocalipsis 5 y el versículo 6 y el versículo 9, noten cuidadosamente. Y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Y por qué fueron muertos? Por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Ahora, ¿fueron muertos o serán muertos según ese versículo? Fueron. Pero en el futuro hay un grupo que falta todavía para completar el grupo de mártires, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué fueron muertos ellos? Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Ven? ¿Cuántos grupos de mártires hay? 2.
Este es el grupo final, y ustedes dicen, ¿cómo lo sabemos? Vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Es por la misma razón? Sí. Sí. Y que no habían adorado la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos. ¿Cuándo vivieron eso? ¿Durante la Edad Media? A ver, ¿la imagen de la bestia existía durante la Edad Media? No. ¿Cuándo vivieron? ¿Cuándo fueron muertos? Al final de la historia. ¿Pero qué hizo Jesús? Les dio vestiduras blancas, ¿y qué? Y dio un juicio, dice aquí, un juicio en favor de ellos. ¿Cómo les parece el quinto sello? Interesante. Ahora hablemos del espíritu de profecía. Antes del espíritu de profecía, tenemos que leer Apocalipsis 16, 5 al 7. Fíjense, y vamos a leer en primer lugar una frase de Apocalipsis 6, tenemos 10 minutos, creo que vamos a poder terminar bien, por una vez, de las aguas que decía, justo. Ahora se declara, ¿qué cosa? La justicia de Dios. Justo eres tú, oh Señor, que eres y que eras el santo. Volvamos a Apocalipsis 6 y veamos los términos. Apocalipsis 6. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero? Aquí dice, justo eres, oh Señor, que eres y que eras el santo. Porque has juzgado estas cosas. Ahora fíjense. Apocalipsis 6 dice, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas? Aquí está la respuesta de Dios. Ahora he juzgado y estoy vengando tu sangre. Las plagas son la retribución de Dios sobre aquellos que inmolaron a sus hijos. El versículo 6. Porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Y oí otro del altar que decía, ¿de dónde? Había un altar en Apocalipsis 6. ¿Sí? ¿Y qué decían? ¿Hasta cuándo, Señor justo y verdadero? No juzgas. Ahora piensa el versículo 7. Y oí otro del altar que decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Es decir, en las plagas, es que Dios no solamente ha juzgado a favor de su pueblo, pronunciado sentencia a favor de su pueblo, sino es cuando Dios venga la sangre de sus hijos, dándole sangre a los impíos, porque lo merecen. Y noten lo que dice Apocalipsis 19:2. Acaba de caer Babilonia en el capítulo 17 y 18. Han hecho a la ramera desolada y desnuda, a esa Jezabel, que vivió en la Edad Media y resucitó después. Y se puso a matar a los hijos de Dios. Ahora en el capítulo 17 y 18 los reyes la han aborrecido, las aguas se le han secado. Ha venido un terremoto, se le ha desmoronado el reino. Y noten lo que cantan los santos en el cielo, en 19:2. Porque, versículo 1, después de estas cosas oí una gran voz de gran compañía en el cielo. Ahora han recibido su recompensa, ¿verdad? Que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y potencia al Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Noten la terminología otra vez. ¿Por qué son verdaderos y justos? Porque Él ha juzgado a la grande ramera
que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Dios responderá al clamor de sus mártires, ¿sí o no? Hermano y hermana, ¿temes tú morir por Cristo? También Pedro dijo, hasta la muerte te seguiré. No seamos muy rápidos en decir no. Examinemos nuestro corazón. Porque las persecuciones de Jezabel de la Edad Media se van a repetir. Pero así como Dios en el juicio dio sentencia en favor de los mártires, de la misma manera Dios pronunciará sentencia en favor de sus hijos. Juzgará a la grande ramera que los ha perseguido y matado y les dará el reino eterno. Recuerden eso, porque yo creo que la persecución va a venir en nuestros días y necesitamos tener la certeza de que Dios va a obrar correctamente. Permítame concluir con esto. No vamos a poder hablar de la primera parte del sexto, pero mañana hablamos de la primera parte del sexto y de los 144,000 porque están relacionados. Pero en los 3 minutos que me quedan, antes de que llegue la guillotina, permítanme ahora hablarles de lo que dice el Espíritu de Profecía sobre lo que hemos hablado. ¿Lo hago o no lo hago? La cosa es que para hacerlo tengo que hablar de el sexto sello, la primera y la segunda parte. Porque es que el sexto sello también tiene una primera parte, un paréntesis y una segunda parte. Entonces tenemos que hacerlo mañana. Y si no terminamos, y mañana sí podemos ir un poquito más largo, porque no hay juegos. ¿Verdad? Vamos un poquito más largo mañana en la noche. Tráiganse la almohada y la cobija, porque esto va para largo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque vemos que a pesar de las persecuciones contra tu pueblo por causa de la justicia, tú estás sentado en el trono. Te damos gracias que a pesar de que el hombre ha hecho muchas injusticias, ha inmolado a tus hijos, que tú has mostrado que las decisiones que perduran se hacen en el santuario en el cielo. Te quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes a aprender de la historia, que nos ayudes a estudiar tu palabra, para que podamos tener esa fe, esa constancia en ti, aún si tenemos que enfrentarnos a la muerte, estemos dispuestos de hacerlo por amor a ti, teniendo la certeza de que las decisiones de los hombres no son finales, de que las tuyas son las finales. Danos fe y confianza en ti, más confianza en el Espíritu de Profecía, más confianza en la Biblia. Ayúdanos a estudiar y a empapar nuestras vidas de estas verdades que nos sostendrán en el fin. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.